que está invirtiendo mucho en Egipto es Emiratos Árabes Unidos, el Fondo Soberano de Emiratos, No para olvidemos, posicionarse en esto y utilizar Egipto como, bueno, un país en el que vamos a invertir, un país en crecimiento y un país que les eso, sirva. eso que dices es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque justamente lo que decíamos antes, es decir, ahí, simplificándolo mucho, en el mundo árabe, sobre todo en toda esta región, desde Egipto a los países del Golfo, ¿no? Todo que es Oriente Medio, Irak, etcétera, no solo el mundo árabe, sino también Turquía, hay, digamos, dos ramas dentro de la ideología o el mundo musulmán, la religión musulmana, dentro del sunismo, que hay muchas, pero bueno, hay ahora mismo dos ramas enfrentadas, ¿no? Una sería la de los hermanos musulmanes, que básicamente es la de Turquía, la de Qatar y la de Hamas, para que nos entendamos, y luego estarían la del wahabismo, que apoya todo aquello que esté en contra de los hermanos musulmanes. Y ese es el caso de Egipto. Egipto está muy subvencionado por Arabia Saudí. Hasta el punto de que su economía se sostiene por Arabia Saudí, por lo que le da, porque a Arabia Saudí le interesa que en Egipto haya un gobierno contrario a los hermanos musulmanes. Lo último que quería ver, como pasó anteriormente, es un gobierno de los hermanos musulmanes allí, ni locos. De ahí el apoyo a Egipto por parte de Arabia Saudí y de ahí que no quiera ver un lío, pero descomunal, en Egipto y en la península del Sinaí, con 2 millones de gazatíes allí metidos, entre los que van a estar ese Hamas, que como hemos visto ahora cuando se inició la tregua, no ha sido extinguido ni acabado como se prometía al señor Netanyahu en 3 meses. Todo lo contrario, lo hemos visto pues bastante fortalecido y con muchos de sus miembros desfilando por allí. Es decir, Y de y hecho, esto... tenemos como precedente la cuestión, por ejemplo, del Líbano, Sí. donde precisamente la presión de las fuerzas israelíes llevó a que los palestinos acabasen de refugiados en el sur de Siria, de Líbano, y eso acabase llevando la guerra, o sea, pasara de una guerra dentro del territorio palestino entre israelíes y palestinos a ser una guerra civil en Líbano entre musulmanes, cristianos, libaneses en general, esos por un lado, Sí, sí. y los palestinos por otro, es decir, aquella guerra de los años 80 con Así es. todas esas masacres. Es decir, la cuestión en Egipto que se quedan diciendo es que esto va a ser un problema interno descomunal. También en la década pasada, en 2010, allá por el 2017, si mal no recuerdo, de notas de prensa israelíes, hablaban de que Israel podía pagar a Egipto porque se hicieron ahí la de Richie Rich, la de a nosotros Sí, nos sobra el dinero y mira, lo que para nosotros es un dinerillo de nada, para Egipto es un dineral y que, mira, acoge a los de la Franja de Gaza, te los quedas y nosotros te los pagamos, te pagamos la manutención. O sea, la idea israelí de, mira, estos hay que echarlos, hay que sacarlos de aquí de las formas que sean, legales, ilegales, mejor vistas, peor vistas, lo que sea, pero echarlos, quedarnos con ese territorio, con ese espacio marítimo para explotar sin fin los recursos marítimos y del subsuelo marítimo, el gas y demás, y ahí tener un problema reducido de amenazas, es decir, todo ese despliegue militar, todo eso que tiene que gastar el Estado de Israel, o más bien todo lo que le tienen que apoyar desde fuera para mantener todo ese despliegue militar. De ese modo se quita kilómetros de frontera con Gaza, apenas unos poquitos kilómetros con Egipto, que los gazatíes sean un problema para los egipcios, como tú has señalado, que haya una sí. desestabilización interna, que, bueno, como en el caso de Siria, por ejemplo, yihadistas A, yihadistas B, yihadistas C, yihadistas D. Vamos, que no es que tengan vitaminas, es que son ellos parásitos de diferentes fondos y de diferentes países. Acaben reventando Egipto. Y que de ahí en adelante pueda avanzar el proyecto entre comillas, la antirruta de la seda de Occidente. Es Sí, decir, sí, de sí. India, Oriente Medio, con el Estado de Israel como pivote básico, y Europa.
y que también incluso se pudiera llevar a cabo en la creación del canal Ben Gurión para socavar al de Egipto y que fuera un canal más ancho, que ya que se va a construir en el desierto y hay que reventar aquello, pues que se haga bien ancho para que pueda haber un tránsito bidireccional, no como en el caso egipcio, donde hay zonas de estrecho que tienen que ir de un sentido y luego del otro, intercalándose, porque si no, no puede haber... pero claro, acordaros de 2021, cuando aquel barco se torció y se quedó bloqueando el estrecho de Suez. Si todo esto lo cumple el Estado de Israel, tiene su canal, es más ancho que el egipcio, y de repente, pues, ¿quién te dice a ti que no contraten un barco de las islas no sé qué? Sí, pues, facilísimo. Gírate, reviéntame esto. Y a partir de ahí que quieran obligar. O sea, fíjate, es una batalla geoeconómica, sobre todo. Por un lado, sí, lo religioso y demás, que evidentemente para los sionistas es una cuestión fundamental. Ahí está que todavía siguen presionando para construir el tercer templo de Jerusalén, que es precisamente el motivo de todo este lío del que estamos hablando, de esa llamada operación de inundación de Al-Aqsa del 7 de octubre de 2023. O sea, la llamaron así los de Hamás porque era, ya que el Estado de Israel y sus sionistas quieren acabar con la mezquita de Al-Aqsa, pues nosotros vamos a hacer una inundación, un ataque. Pero luego también las preguntas que no tendrán respuestas por ahora por parte de Netanyahu y compañía, de que, oye, ¿cómo es que la respuesta israelí tardó 7 horas en darse? ¿Cómo es que vuestro servicio de seguridad interior, el Shin Bet, cómo es que los egipcios también os habían avisado de que tenían conocimiento de esos planes, de qué iban a pasar, de cuándo iban a pasar, por dónde iban a pasar, y pasaron? ¿Y cómo puede ser que vuestros 7 sistemas de seguridad fallaran al mismo tiempo y estuvieseis 7 horas sin mover el culo, sin mover refuerzos? Y luego también la cuestión de que aplicasteis la doctrina Aníbal contra vuestros propios civiles. Es decir, esos muertos por lo que supuestamente os estáis vengando contra los palestinos, los gazatíes, ¿cuántos fueron por ellos y cuántos fueron por vosotros? De hecho, aquellos cortapescuezos, aquellos niños con pescuezo sí, y era todo falso, demás, sí. y todo eso, cuando al cabo de unas semanas dijeron, bueno, es que la periodista, es que me dijo Pepito, el grillo, de aquel que pasó, que vio, que el otro, que dijo, que no sé qué, pero que no está nada confirmado. Y dices, vamos a ver, os habéis montado una campaña de enardecimiento masivo en base a Pepito le dijo a Menganito que pasó no sé qué, que vio no sé cuál en el sitio de no sé dónde. No, a ver, había que hacer una campaña de... A ver, hay más que elementos, hay más numerosos elementos que hacen, bueno, cuestionarse hasta qué punto el Estado de Israel no sabía lo que iba a pasar y no quería que eso pasase. Me explico. Y lo que tú señalabas es decir, hay muchos elementos que no cuadran. Y lo que tú señalabas de la directiva Aníbal, la directiva Aníbal es simplemente es una directiva del ejército israelí en la cual, en el caso de que se hagan prisioneros, sean soldados o civiles por parte de Hamás o de fuerzas enemigas, las que sean, el ejército tiene la orden de disparar contra esos prisioneros porque no se puede permitir que haya prisioneros en manos de los enemigos. Es decir, asesinar a sus propios soldados o a sus propios civiles. Esto, sí. La directiva Aníbal, que se conoce hace tiempo, hace unos días hubo una entrevista con el que fue durante casi todo este conflicto el el ministro de Defensa, Galán, y ha reconocido que se aplicó la directiva Aníbal en ese día. Sí. Es decir, o sea, que no es que lo digamos nosotros, es que lo dice el ministro de Defensa de aquel momento. En fin, pero fíjate, estaba mirando por aquí un medio nada sospechoso, a la gavilla, que es portavoz habitual de los saudíes, es decir, citando fuentes egipcias, cuenta lo siguiente. Es decir, un medio saudí contando lo que cuentan los egipcios, fuentes egipcias, dice la tensión en las relaciones egipcio-estadounidenses es la más alta en 3 décadas. Egipto ha decidido tomar medidas de precaución para hacer frente a cualquier posible interrupción de la ayuda extranjera estadounidense. Es
lo que a su vez haría que el acuerdo de paz con Israel no tenga sentido. Egipto ha tomado su decisión final sobre el tema de Gaza y se negará a retroceder. Ojo con lo que a su vez haría que el acuerdo de paz con Israel no tenga sentido. Lo que se está diciendo es que si esto se produce o se intenta, el acuerdo de paz firmado entre Egipto y Israel quedaría invalidado y a partir de ahí todo sea posible. Es decir, y esto te lo cuentan los saudíes, citando fuentes egipcias. Es decir, los saudíes que, como hemos contado, apoyan a los egipcios de Al-Sisi. Es decir, que lo que contábamos antes, ojo, porque si trata al final Trump de hacer esto y no le paran, su propia administración le dice, oye, esto es una chifladura, pues vamos, va a incendiar todo Oriente Medio. A lo mejor lo que quiere es eso, quiero decir, hay que una excusa. Es buena excusa. Bueno, lo que pasa es que podrías haberte montado algo más sofisticado, pero vamos a ver. Al vamos final a ver. el resultado es la guerra y consiguen la guerra, pues ya está. Ya, pero el problema es utiliza una que porra, utiliza un telegrama, pero si tienen lo que consiguen, pues mira. vamos a ver, porque de luego esto, en cualquier caso, es un disparate, porque está condenado al fracaso, y no solo está condenado al fracaso, sino que además, como señalamos, incendiaría toda la región. Y estaría condenado al fracaso tanto para Israel como para Estados Unidos. En fin, Sí. veremos. Sigamos que quedan unas poquitas noticias. Venga, más pues vamos allá, que me enrollo. Vamos allá. No quería pasar de las 11. Pues vamos allá, venga. La ONU advierte que Israel está aumentando el desplazamiento de palestinos a un ritmo alarmante en preparación para la anexión de Cisjordania. Israel está implementando las mismas tácticas que utilizó en Gaza para destruir ciudades y pueblos en la Cisjordania ocupada. Básicamente, había leído en mi canal El espía del telón, aprovecho un poco de publicidad. Hay que verlo, canal estupendo, lo digo yo, ya sabéis. Muchas gracias, Fernando. Pues la cuestión era que precisamente grandes familias de judíos sionistas le habían dado un apoyo a Donald Trump. Y eso no era un apoyo sin más, era apoyo de nuestro poder va a estar contigo si tú nos vas a dar Cisjordania. Además de dinerito para la campaña, te vamos a respaldar en el cargo. Y claro, ahora ¿qué es lo que tenemos? Ese respaldo, esa simbiosis Trump-sionismo-israelí. Y claro, tiene que cumplir. En su momento, recordad que en el primer mandato hizo aquello de cambiar la capital de Tel Aviv a Jerusalén, cosas que eran como, ¿y para qué? ¿Qué estás haciendo? Bueno, tenía que devolver un favor, el favor que le había llevado al poder, pues ahí está. Solo que aquí ya está en plan Turbo Trump, de decir, miren, el pantano, nada de drenarlo. Aquí vamos a meter a nuestros cocodrilos ciclados a ese pantano, ciclados por el sionismo. Punto. Y estos van a hacer que los otros cocodrilos demócratas con politoxicomanía y demás, esos nos los quitamos de en medio. Aquí van a estar nuestros cocodrilos mandando y vamos a hacer todo lo que evidentemente quieran estos. Y lo que quieren es levantar a los palestinos de Cisjordania en particular. También que la cuestión de Gaza de momento se va reduciendo, a ver si pueden endosarle esos millones de palestinos de Gaza a otros países, a Egipto por ejemplo, pero sobre todo ir consiguiendo también victorias. En sentido, claro, esto pensadlo en sentido de gabinete de Netanyahu, la crisis interna que ha tenido entre otros sionistas, más sionistas todavía que él, de esto de Gaza es una rendición. Bueno, no te preocupes que no hemos terminado ahí, vamos a dejarlo, traigamos a los rehenes de vuelta y ahora Donald Trump diciendo que o me los traéis a todos ya o empieza a reventar la cosa. Claro, Estados Unidos aparece como el elemento transformador de todo esto, el elemento rompedor. Y por otro lado, Cisjordania. Oigan, hay que acabar con lo de Cisjordania, hay que hacer una liquidación de Cisjordania, igual que han ocupado territorios en el sur de Siria, igual que también tengo otro artículo aquí de la cuestión de tanto de Líbano como de Siria, pero bueno, eso para después. Han ido ampliando su territorio y ahora dicen, la cuestión de Cisjordania, esto hay que limpiarlo ya de una vez. Hay que echar a todos estos palestinos que vayan al otro lado, lo que decías tú antes, ese plan de los de Cisjordania a Jordania. Sí, mira, sí parecen el mismo país todos. Pues venga,
para afuera. Y a partir de ahí quedarse con todos esos territorios y tener mayor anchura geográfica en el Estado de Israel. Y seguir ampliando, seguir haciendo ese gran Israel. Pero claro, ¿y qué le pasa a la gente? Pues intentan deshumanizarlos una y otra vez o minusvalorarlos. No son tantos, o bueno, están muy locos o son muy terroristas. Intentan hacer cualquier cosa de esas para señalar como si los palestinos no fueran personas, no tuvieran derechos, tanto que se habla de derechos humanos y demás. Y sobre todo hay una cuestión fundamental. El Estado de Israel no puede reconocer, con estos sionistas al mando, no puede reconocer un Estado palestino porque eso significaría reconocer unas fronteras. Significaría reconocer que tienen que parar sus políticas colonialistas porque hay otros estados ahí. Y eso es lo que no quieren. En cuanto que no hay una estatalidad palestina, se ven con capacidad de, oye, aquí no hay ningún poder organizado, además internamente lo de Cisjordania va por un lado, lo de Gaza va por el otro, y en el caso de Siria ahora han aprovechado para meter el zarpazo en vistas de que no hay un poder unido, de que el gobierno de Assad cayó y de que, bueno, el PLL transformista de Ahmed al-Shara, pues es que no hagan eso y tal, pero así como un desganado, incluso como poniéndose la corbata, no hagan eso y tal, pero bueno, ustedes mientras tanto vayan haciéndolo. Y luego la cuestión en Líbano, donde claro, está el Estado del Líbano y está Hezbollah, un Estado paralelo. Están las Fuerzas Armadas del Líbano y las fuerzas militares de Hezbollah, un ejército paralelo. Y claro, ven que no hay estatalidad posible o que no hay una estatalidad firme, ahí se meten. Y claro, la cuestión en Egipto es, oigan, es que con Israel ya la tuvimos, en su momento tuvieron ocupados por varios años la península del Sinaí y lo que no queremos es que esto se repita, es que vuelvan a intentar ocupar el Sinaí y en fin, o que vuelva a haber una guerra, cualquier cosa y bueno. Y la cuestión aquí con esta noticia es que vamos, lo que hay que entender es que dentro de Cisjordania hubo un choque entre la autoridad palestina de Mahmoud Abbas y otros grupos de resistencia palestina y a partir de ahí Israel ya lo vio esto como excusa de, oye, ya que se están peleando, ya me meto yo y les voy arreglando aquí el asunto y ya está. Y como se están matando entre ellos, pues no se preocupen que yo voy y les voy a ayudar a que se maten más, a seguir haciendo la misma política de siempre, de entrar, destruir viviendas, destruir infraestructuras, destruir todo tipo de edificios para que si los palestinos no mueren en ese proceso, por lo menos no tengan nada a lo que volver. Y que a partir de ahí, pues poco a poco los vayan empujando. Es el discurso delirante que suelta Trump diciendo, no, es que aquello ha quedado destrozado, como si hubiera sido un maremoto, un acontecimiento, pues no sé, un desastre natural, ¿no? No hubiera sido provocado por los señores que están al otro lado de Gaza, ¿no? En Israel. Y dice, no, el gobierno de Netanyahu y demás. Dice, no, es que esto ha quedado destrozado, esto ya no se puede vivir aquí la gente, no, va a vivir fatal. Y tiene la desfachatez el tipo de decir, no, pero en Cisjordania, perdón, en Jordania, en Egipto y tal, van a vivir estupendamente, van a ser felices y comerán perdices. Lo dice así el tipo. Es decir, y con todo el cinismo y la hipocresía, claro, es decir, lo que está intentando hacer es, en Cisjordania, lo que tú señalabas, pues lo que siempre se ha hecho por parte de los anglos y por parte del sionismo, política de hechos consumados. O sea, mientras digo que negocio, que hablo, que estoy en tregua y tal, sigo bombardeando, sigo destruyendo, para que cuando ya al final toque, entre comillas, hacer alguna negociación, pues ya diga, no, pues es que esto ya lo he ocupado, es que esto ya lo he destruido. Es decir, ya no toca hablar de ello porque, bueno, ya me he quedado con ello, como está pasando efectivamente, como señalabas, en Siria, los Altos del Golán, no olvidemos, territorio internacionalmente reconocido como territorio ocupado por parte de Israel, han ampliado con la benevolencia de Al-Sara, es decir, del HTS,
nunca me acuerdo si era HTS o sí, o HTS, Hayat Tahrir HTS. al-Sham. Siempre le cambio las siglas, HTS o HST, da igual. Es decir, bueno, pues con los yihadistas de Al-Qaeda corta cabeza, para que nos entendamos, reciclados con trajes de Armani, pero siguen siendo los mismos. Bueno, pues estos, curiosamente, no solo no han protestado, sino que han dado pues, prácticamente el visto bueno a esta ocupación ilegal, ya no de los Altos del Golán que habían ocupado después de la guerra de los 6 días, sino a la ocupación de una serie de puntos estratégicos en donde ya están los israelíes construyendo bases militares, con lo cual, digamos que en el mejor de los casos pretenden que haya una permanencia a largo plazo. Sí, de hecho, mira, otra noticia que traigo, Israel establece nuevas bases de ocupación permanentes en el sur de Siria. 3 brigadas del ejército israelí ocupan actualmente territorio sirio sin la resistencia del nuevo gobierno de Damasco. Y aquí están imágenes de esa construcción y que han establecido discretamente una zona de seguridad dentro de territorio sirio con 9 sitios ya en construcción avanzada dentro de la zona de amortiguación ocupada más allá de ella y en el Monte Hermón, informó la radio del ejército israelí el 10 de febrero. Y bueno, 9 bases, Monte Hermón, a través de Quneitra hasta la gobernación de Dera, que parecían ser permanentes. Actualmente no hay un cronograma establecido sobre cuánto tiempo Israel mantendrá el control de esta zona de seguridad, pero el ejército ha confirmado que permanecerá hasta que esté seguro de que no hay amenazas para Israel, o sea, olvídate. Todo que quiera. Hasta que se cansen, cuando les convenga. Efectivamente. Sí. Y nada, que bueno, que ocupó los Altos del Golán en el 67, después de la guerra de los 6 días. Sí, que ahí lo siguen manteniendo. Y bueno, y también que el líder hablan un poquito de el HTS, de Hayat Tahrir al-Sham, y de que bueno, se han quejado, pero ya, me quejo, pero ahí lo dejo. Mira, me ha quedado bien. Me quejo, pero ahí os lo dejo. Literalmente. Y en este caso, sí. Israel viola el alto el fuego en Gaza, más de 100 palestinos muertos y miles de camiones de ayuda bloqueados. Jamás ha retrasado la próxima ronda de intercambios de prisioneros hasta que Israel detenga sus violaciones del alto el fuego, mientras crece la preocupación por una posible reanudación de la guerra. Es decir, aquí tenemos que esto también ha pasado de la misma manera en el sur del Líbano. Es decir, se supone que había una tregua y sí, hay una tregua. Vosotros tenéis que cumplirla, o sea, los del Líbano sí la tienen que cumplir, los de Israel no. Y siguen los bombardeos. Digamos que el gobierno del señor Netanyahu entiende las treguas de una manera un tanto peculiar y unilateral, ¿no? O sea, hacemos una tregua, la otra parte tiene que cumplirla, yo me permito cuando quiero no cumplirla, pero no estamos violando la tregua, simplemente es que yo me concedo a mí mismo una serie de bulas, ¿no? Para hacer lo que me dé la gana. Esto es como entiende las treguas el gobierno de Israel.